being there from day one to see you on this level, main event and being the biggest star in boxing, for you being there from day one, how does that make you feel? ¿Cómo te sientes tú después de haberlo conocido desde un principio, desde niño, y que ya esté en este nivel, en esta posición, en una cartelera de este tamaño? Pues nos da mucho gusto saber que estamos trabajando, que hemos hecho las cosas bien durante más de 12 años. El trabajo se ha reflejado durante todo ese tiempo lo que se ha hecho y pues contentos y con ganas de seguir trabajando, de seguir ganando las peleas para seguir avanzando. No, very happy. Very happy because it shows the work we've been doing for over 12 years and that we're advancing and every time getting better, and gives you the motivation to continue working hard so we can continue winning fights. How big a deal is it to get a spectacular performance versus winning? Like, do you want a perfect performance or just a win like the Cotto performance? ¿Qué tan importante es ganar espectacularmente o no es tan importante? Solo ganar es un hecho, como ganar como con Golovkin o ganar como con Cotto. Pues para el aprendizaje todo es siempre trabajar 12 rounds con peleadores del nivel de Cotto deja muchísima experiencia. Un knockout para mi punto de vista y más cuando es en los primeros rounds no te deja mucha enseñanza. A la gente le gusta siempre la espectacularidad, los knockouts, pero pues yo creo que todas las peleas si trabajas 12 rounds y trabajando con peleadores de primer nivel como Miguel Cotto, yo creo que te deja mucha enseñanza. For the experience part, for the learning process, a fight like Miguel Cotto going 12 rounds is obviously very important. A fight that ends in 1 or 2 or 3 rounds, it's spectacular and it's great for the fans, but it doesn't give you a learning experience. If you look at one as a team, going to the Mayweather experience, maybe I go as a team and how did they have Saúl as a fighter to be prepared for a big stage like this? The Mayweather fight, ¿qué tan importante fue la pelea de Mayweather para la enseñanza, para la experiencia, para llegar a una pelea como la del sábado? Pues todas las peleas son enseñanzas, enfrentarte, como te digo, subirte al ring 12 rounds con uno de los mejores boxeadores en las últimas décadas, siempre te va a dar mucha enseñanza. Subirte con Cotto y pelear 12 rounds te da mucha experiencia con Lara, con Raúl. Creo que vamos por el camino correcto y poco a poco he ido agarrando aún más experiencia y que lo da demostrado en las peleas. Those fights have all been important. Going 12 rounds with fighters like one of the best fighters in the last decades, like Mayweather, fights 12 rounds with Cotto, fighting 12 rounds with Lara and Austin Trout, have all gained that experience, and I think that's what we're showing every fight, getting better and better. I noticed. Así es, yo creo que donde quiera hay críticas, pero al final yo creo que los resultados hablan por cada quien. El hacer un boxeador desde que es amateur y traerlo a estos niveles, yo creo que no es fácil, no cualquier entrenador lo hace. Y el tiempo le dirá a uno, lo pondrá a uno en el lugar que uno lo merece o lo que la gente lo cataloga. With how big Canelo'S getting and how large his fan base is everywhere he goes is recognized, does he ever worry about him losing focus and losing track of what got him to be successful? Con la magnitud que está creciendo Saúl o Canelo con la popularidad, con la fanaticada, ¿alguna vez te preocupa que pueda perder el enfoque y se perder el piso? No, yo creo que no. Él desde los 18 años ya le ha ido bastante bien en el boxeo. Allí en México dio un salto importante en los 18, 20 años y yo creo que ya esta edad ya sería muy difícil que perdiera el enfoque. No, not at all. At 18 years old, he did a big leap in his career in Mexico, and he was already very popular and very, proud. If he would have lost focus, it would have been then. At this age, it's very difficult for him at his maturity to have lost it. Si es necesario, Eddy, por los planes que ustedes tienen, porque quizá los números de Golovkin no son tan buenos, ¿preferirían dejar el título a darle una oportunidad que quizá ahorita no se merece porque no sería lo suficientemente productivo? No, yo creo que sí se lo merece. Es un campeón mundial, uno de los mejores boxeadores que hay ahorita libra por libra. Ya esto es cuestión de negocio. Nosotros nos sentamos de la olla y vemos qué es lo que va a seguir. ¿Ustedes están listos? Sí, estamos listos para pelear. Siempre y cuando nos convenga. Es una pelea interesante, quizá muchos sobrevaloran a Golovkin. Es una pelea interesante y sobre todo una pelea dura más, una pelea difícil porque enfrentar a un peleador que solamente tira piedras y sabe ir adelante no es una pelea difícil, es una pelea dura por lo fuerte que es Golovkin, pero pues hemos enfrentado peleadores fuertes, difíciles y hemos salido con todo. I want to translate because that's very important. It was a real good question about Golovkin. If that fight can happen. And he says, yes, we're ready to fight.
everyone, as long as it makes sense. So let's concentrate on this fight. We'll move on. We'll sit down with Oscar, and if it makes sense, we can do it. It's not a difficult fight. It's a tough fight. It's a hard fight. Not difficult because he comes forward, throws punches, throws rocks, but it's not a stylistically difficult matchup. So what's it going to take to get the job done this weekend? What are the keys to victory? ¿Cuáles son las claves para la victoria este sábado? Pues cerrar las salidas, presionar mucho a Khan desde el primer round y empezar a golpearlo al cuerpo, empezar a tirar nuestras combinaciones y pelearle mejor. Closing the corners, pressuring them, work the body, and work what we've been doing. The matchup was first made between Alvarez and Canelo. Cuando se hablaba ¿sabes? En el momento exacto, ¿qué pensabas del matchup? Pues que es una pelea difícil. Khan es un peleador con mucha experiencia en el terreno, un peleador rápido. Los peleadores amateurs rápidos siempre se le dificultan a los profesionales. Es un peleador que tiene mucha disciplina, que trae mucha hambre y siempre, primero que es una pelea difícil. First thing he thought it was going to be a very difficult fight because of his experience, his amateur experience, his speed. An amateur fighter with that kind of experience and that kind of speed always makes it difficult for a professional fighter.